Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a diseñar un programa que calcule la distancia euclídea entre dos puntos. ¡Adelante! Como podemos observar en las especificaciones de nuestro programa, este problema tiene una peculiaridad, y es que nos piden que nuestra función principal, es decir, la función main, no contenga nada, excepto las variables y funciones que vayamos a utilizar. De hecho, el enunciado en sí ya nos está diciendo las funciones que tenemos que emplear, así que vamos a analizarlo poco a poco. Tenemos que calcular la distancia euclídea entre dos puntos de un plano cartesiano. La fórmula de la distancia euclídea se deduce del teorema de Pitágoras, y por lo general suele ser la longitud de la hipotenusa del triángulo recto conformado por cada punto, y los vectores proyectados sobre los ejes directores al nivel de la hipotenusa. Para un plano cartesiano, que en nuestro caso, aplicaremos la siguiente fórmula. Pues bien, vamos a diseñar e implementar las funciones que se nos indican en el enunciado para elaborar nuestro programa. Vemos que tenemos una función para pedir y almacenar las coordenadas de los puntos, que serían 4 variables, 2 para el punto P y otras 2 para el punto Q. El tipo de la función es void, por lo que sabemos que no va a retornar ningún valor. Como tenemos que almacenar la información, tendremos que pasar los argumentos por referencia. De esta forma, cuando modifiquemos los argumentos formales, que son aquellos que especificamos en la cabecera de la función, también estaremos modificando las variables utilizadas como argumentos actuales. El resto del código es simplemente pedir la información y guardarla en las variables correspondientes. La siguiente función se encarga de calcular la distancia euclídea, que no es más que aplicar la fórmula que hemos visto antes. El tipo de esta función es float, por lo que retornará un valor de tipo float. Es decir, cuando llamemos a esta función, nos devolverá un valor numérico. En este caso, como no queremos modificar ninguna variable, los argumentos que pasaremos a la función serán por valor, y serán las 4 coordenadas que necesitamos para aplicar la fórmula. Si aplicamos la fórmula de la distancia euclídea, nos devolverá un valor, por lo que podemos aplicar directamente dicha sentencia en el return. Recordad que tendremos que añadir la librería CMAT para trabajar con potencias y raíces cuadradas, como ya vimos en otros vídeos. Por último, nos queda mostrar el resultado en pantalla. Para ello, necesitaremos el valor de la distancia, por lo que solo tendremos que pasarle un argumento de tipo float, y como no vamos a modificarlo, será por valor. Ahora sí, podemos mostrar el resultado en pantalla. Ya tenemos las 3 funciones. Ahora solo falta montar la función principal y definir las funciones. Recordad que cuando trabajamos con funciones, tenemos que incluirlas o bien antes de la función principal y ordenándolas, teniendo en cuenta que para utilizar una función, esta debe estar definida previamente. O bien, como es el caso, podemos definir las funciones después de la función principal, pero incluyendo antes de la función principal los prototipos de las funciones, y en este caso no importa el orden. Si os fijáis, dentro de nuestra función principal hemos declarado las variables donde almacenaremos los valores de las coordenadas, y a continuación llamamos a las funciones que ejecutarán el código que hemos visto. Como detalle, observad que estamos pasando como argumento otra función. Esto se debe a que la función calcular distancia devuelve un valor de tipo float, el cual es el que realmente le estamos pasando a la función imprimir distancia. Otra forma posible sería declarar otra variable que almacene el valor que devuelve la función calcular distancia, y pasar esta variable a la función que imprime el valor. Con esto ya habremos terminado. Recordad practicar y nos vemos en el siguiente vídeo.